Muy buenas tardes, amigos de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad. Como todos los domingos, a partir a 2:30 aquí por el Canal del Sol. Hoy tenemos un programa muy especial, dedicado a los héroes y mártires de la masacre del 9 de febrero de 1966 frente al Palacio Nacional. Un acontecimiento sangriento, terrible, que obviamente lo que lo vivimos y fuimos sobrevivientes de esa situación, todavía a 58 años que se cumplió precisamente ese aniversario el pasado viernes, sentimos realmente, nos sentimos consternados lo que vivimos, esa experiencia tan difícil. Y para hablar sobre ese acontecimiento, tenemos aquí a uno de sus sobrevivientes, el estudiante en ese entonces, estudiante de bachillerato, Juan Vargas, Juan B, como le llamaban cariñosamente. Y bueno, que ha sido en gran medida de lo que ha levantado la bandera de recuerdo, del homenaje a esos héroes y mártires y a esa gesta inscrita en la historia del movimiento estudiantil dominicano. Ya se creó el comité permanente de homenaje a los héroes del 9 de febrero. Y bueno, se convirtió en ley que esa fecha fue declarada de la solidaridad estudiantil. Se han hecho otros homenajes y en el día de hoy, en el día de ayer, o mejor dicho, el pasado viernes, la universidad y el comité de homenaje celebró la fecha con un acto de enhestamiento de la bandera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue colocada a media asta. También se inició el acto formal con el himno nacional, el himno de la UAS. La palabra de introducción estuvieron a cargo de la maestra Elía Sosa, vicerrectora de extensión de la UAS. O sea, se hizo una ofrenda floral en la estatua del alma mater como símbolo de nuestra universidad. Y bueno, como ese acontecimiento estuvo tan vinculado a la lucha estudiantil universitaria y que consigo participó en ella también lo que fue el movimiento estudiantil de la secundaria, de la intermedia, de los estudios intermedios secundarios, a través de todos esos grupos estudiantiles que existían. Pero es mejor que uno de sus sobrevivientes, Juan B., nos hable en este 58 aniversario de ese hecho tan bochornoso, tan criminal que se cometió contra un grupo de estudiantes universitarios de la secundaria y de la intermedia que decidieron marchar frente al Palacio Nacional en reclamo de reivindicaciones políticas y patrióticas, como la salida de las tropas norteamericanas que aún ocupaban el país y ocupaban también gran parte de los liceos e impedían así el curso normal de las actividades educativas, pero también la decisión que habían de sectores oligárquicos, universitarios, profesores reaccionarios, que pretendían quedarse con nuestra universidad. Y surgió de la misma guerra de abril, en principio, ese movimiento renovador que logró finalmente rescatar la universidad en el sentido de que no cayera en esas manos retrógradas. Y en ese sentido se produjo lo que fue esa marcha en reclamo también de un presupuesto para la universidad o del presupuesto universitario que lo tenían engavetado, o sea, el gobierno central no entregaba a la universidad su presupuesto correspondiente, que era parte de esas presiones de esos grupos por quedarse con nuestra universidad. Por eso la universidad de hoy es una conquista de las pocas conquistas que produjo la guerra de abril de 1965. Juan, un día bastante
conmovedor para todos los que tuvimos realmente, vivimos esa experiencia. Nos gustaría que tú como sobreviviente de ese acontecimiento nos hables a los 58 aniversarios de que se produjera ese salvaje ametrallamiento contra estudiantes que solamente tenían para defenderse lápices, mochilas y un corazón grande en defensa de la patria. Sí. Muy buenas. Gracias, Chino, por la oportunidad que nos da de dirigirnos a esta generación de ahora que no conoce esa situación que ha quedado plasmada en fotos y videos sobre aquella situación que pasó. Nosotros, a raíz de la guerra de abril, donde todos estuvimos participando junto al pueblo, como tú sabes, los estudiantes de la universidad, junto con un grupo de profesores progresistas, que estuvieron también participando en la guerra de abril, se dispusieron crear un movimiento con la finalidad de cambiar la tónica dentro de la universidad. Esta mañana decía Romeo Giná, uno de los compañeros que eran dirigentes de la FE, que habían alrededor de 1.500, 2.000 estudiantes, que era un privilegio ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Universidad de Santo Domingo. En esa época no era autónoma en esa época. era una matrícula de apenas 1.000 y pico de estudiantes. Sí, 1.000 y pico estudiantes. Entonces, la idea era crear un movimiento, abrirle al pensamiento crítico y procurar que la gente humilde, los pobres del país, pudieran accesar a tener una... En el transcurso de esa lucha se da la guerra de abril, termina la guerra de abril y todos los compañeros del movimiento estudiantil se incorporaron tanto a las escuelas secundarias, que era donde nosotros estábamos, en intermedia, y otros a la universidad. En ese transcurso, la Federación de Estudiantes Dominicanos, encabezada por ese titán revolucionario, Amin Abel Hasbun, que era su secretario general, decidió iniciar un proceso de lucha e intentó varias veces reunirse con las autoridades que estaban encabezadas por García Godoy, aquel gobierno provisional que se constituyó después de la guerra. Lograron hasta reunirse con este señor que era el asistente de él, que murió, falleció ya. Sí. No recuerdo el nombre ahora. Creo que apellido Morales. Sí. Así, sí. Y en varias oportunidades se dieron escaramuzas, como por ejemplo la muerte de Calcaño, tú te acuerdas, sí, en el mes de octubre, claro, que fue precisamente en esa lucha por la UAS y por la desocupación de los planteles. Calcaño era un estudiante de la Unión Panamericana, compañero sí, de Otto Pichirilo. Sí. Y lo mataron precisamente en una protesta que se había dado anteriormente pidiendo la salida de la tropa y la desocupación de los planteles. Bueno, llegamos ese día 9 y por no instrucciones, sino orientaciones, porque a nosotros no nos daban instrucciones, nosotros éramos un grupo democrático, sí, revolucionario, líderes estudiantiles, decidimos marchar todos los estudiantes hacia el Palacio. En combinación con la programación de la FE. Sí, con la FE. Sí. La FE, yo me acuerdo que subió por la Doctor Báez. Ajá. Llegaron en guagua hasta la Doctor Báez y por ahí subieron. Nosotros salimos de los diferentes liceos. Yo salí del Liceo Argentina y entró Salomé Ureña, que ahí estudiaba nuestra mártir Amelia Calvente. Sí. Y llegamos frente al Palacio Nacional. Cuando llegamos al Palacio... Ahí están las imágenes. Bueno, ahí están las fotografías. Sí. Esas son las fotos donde están los estudiantes pernotando. Ahí hay muchos compañeros. Algunos ya han ido a de tiempo, otros que están todavía presentes. Esperando. Bueno, esa fue ya una foto del ametrallamiento. Después del ametrallamiento. Una de las víctimas. Ese es Santo Méndez. Santo Méndez, estudiante que murió instantáneamente ese día. Estudiante universitario, sí, de la Facultad de Química, sí, creo que exacto. Era. Y entonces, ese día, nosotros se formó una comisión para ir a conversar con las autoridades. Una comisión mixta, habíamos estudiantes secundarios,
y habían también encabezados por los dirigentes de la fe, esperando conversar con el presidente de la República, pidiéndole precisamente el presupuesto para la universidad y la desocupación de los planteles, fundamentalmente eso era. Uno pedía también la salida de la tropa norteamericana del país porque es de un sentir Claro, del pueblo. Claro. Pero fundamentalmente era eso. Y a mí me decía un profesor de esa época que él tenía que comprar de su bolsillo la tiza, porque cuando eso no había computadora ni había pizarra electrónica, para poder dar la clase en la universidad. Bueno, estando nosotros esperando, porque el señor, el asistente, que ahora mismo no recordamos el nombre, de García Godoy, que nos dijo que el presidente no estaba ahí, el presidente, el secretario general de la FE, Amín Abel, decidió que nos íbamos a sentar en la escalinata. Hasta Y que íbamos a llegue- esperar hasta que García Godoy apareciera. Sí, y no recibiera, sí. Y nos recibiera y mandó al compañero Romeo Giná, que era vicesecretario de la FE y dirigente del BRU, Eh, para que le hablara a los estudiantes, que estaban enardecidos. que estaban Y de- enardecidos esperando cuál iba a ser los el desenlace resultados de la gestión. situación. Llegando ahí intentando Romeo Giná subirse en el lugar donde está hoy la OISOE, Ajá, de que la había- cosa de... Había una pequeña cerca. Había una pequeña cerquita. Se produjo el tiroteo. ¿Cómo se produjo el tiroteo? Bueno, nosotros lo presenciamos todo desde la escalera, Sí. porque estábamos allá en la escalera del palacio. Pero cuentan algunos compañeros que hubo un forcejeo con un policía de los que estaba ahí rodeando la manifestación, y que este señor se puso nervioso, forcejeó con el estudiante y ahí vinieron los primeros disparos. Los primeros disparos. Sí. Hay otro testimonio que dicen que un estudiante, cuando el policía lo estaba por agredir, le tiró un vaso de frío Un vaso de frío. al policía, y él fue que se creó el gran tumulto, que el policía se sintió como que lo iban a desarmar en esa situación de mucha tensión. Se oyó el primer disparo y ahí vinieron todos los demás disparos Todo lo demás. de Ahí, los policías como que dicen- estaban como apostados dicen los- antes de la verga del Sí, palacio. como dicen los poetas, ahí se desataron los demonios, Así mismo. porque fue un ametrallamiento salvaje que hubo en ese momento ahí. Estudiantes que lo que teníamos era lápices, cuadernos, algunos incluso, como Amelia, estaba jugando a la tarea Sí. en ese momento junto con una amiga, en el momento del tiroteo, o sea, pasando el momento. Y otros estaban caminando, esperando a ver la situación. Vamos a una pausa para continuar con este importante relato de lo que fue la masacre del 9 de febrero de 1966. Pausamos y volvemos. No ha puesto el ametrallamiento. Ahora que Póngale el videíto. el video. Que entre con el Arranque ahora con el ametrallamiento. Con el video. Sí, el video. El video. El video que tiene el ametrallamiento. Después de los anuncios. Por el lado de medio ambiente, los procesos iniciales que ejecutan. Y no hay mejor forma que hacer apoyo directo a instituciones como el Parque Ecológico de las Lagunas y su jornada de reforestación. Por eso también. Buenas, les habla el doctor Alexander Bujosa para darles la bienvenida a nuestro nuevo centro Blue Ribbon Medical de medicina general, dermatología clínica y medicina estética. Somos un centro nuevo e innovador localizado en el centro de la ciudad de Santo Domingo, sector Gascas.
Nuestra orientación va dirigida a toda la población con el propósito de tratar, exaltar y renovar la imagen y al mismo tiempo la belleza de cada uno de nuestros pacientes, con el uso de las mejores tecnologías más avanzadas a nivel internacional y los productos de belleza y cuidados de la piel internacionalmente aclamados. Introducimos por primera vez la máquina IPL Shine, máquina de depilación con láser, única en el país y por primera vez en la República Dominicana. Vamos a introducir el AMTS2, PR Pen o Derma Pen para los procedimientos del microneedling. Vamos a hacer consultas de medicina general, dermatología clínica y medicina estética. Aparte, aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas, vitaminoterapia, hormonoterapia, depilación con láser, tratamiento del acné, limpiezas faciales y peeling. Su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los datos se van, esos datos tuyos se van. Si los datos se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos con Juan Bey, dirigente en esos tiempos del 1966 de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, que era el grupo más combativo que había de estudiantes, y que fue de lo que estuvo presente en ese acontecimiento sangriento del 9 de febrero de 1966, que hoy estamos haciendo el honor, recordando a todos esos jóvenes valientes que enfrentaron las tropas norteamericanas en esos momentos difíciles, porque la patria estaba intervenida, y enfrentaron también a la policía represiva, dirigida todavía por la influencia que tenían la gente de San Isidro, los grupos esos que eran contrarios abiertamente, fueron contrarios a la Revolución de Abril, y esa policía, ese ejército todavía estaba impregnado de ese odio contra todos aquellos jóvenes que veían y los calificaban de comunistas. Y en ese sentido, estamos recordando ese acontecimiento. Juan, obviamente que eso fue un día muy terrible para nosotros, cuando después de ese ametrallamiento, que vimos todos esos jóvenes tirados en el asfalto, los que pudieron tirarse, que por suerte, por la experiencia de la misma guerra de abril, sí, ya existía entre la juventud que tan pronto escucharan disparos y cosas, lo correcto era tirarse. Sí. Y por eso no hubo más muertos. Y lo más grave de todo esto, que los estudiantes que fueron heridos, como fue el caso de Brunilda Amaral y Amelia Ricard Calvente y Tony Pérez, que fueron alcanzados por disparos en su columna vertebral. Amelia fue en la cabeza. Amelia fue en la cabeza. Sí. Amelia, una jovencita de apenas 14 años, hubo que trasladarla a un hospital de Texas, Estados Unidos, para tratar de salvar la vida, pero a los 15, 16 días murió. Y Brunilda Amaral, una de nuestras heroínas del 9 de febrero, y Tony sobreviven todavía, están vivos en silla de ruedas, a causa de lo que fueron esos disparos que le perforó su médula espinal.
Tanto Brunilda como Tony son dos ejemplos vivientes, Ejemplo ¿eh? viviente. Esa situación. De lo que era la juventud en ese entonces, porque a pesar de su situación que tienen, de 58 años sentado en una silla de ruedas, mantienen todavía esa gallardía, esa fuerza de voluntad, Exacto. y en Brunilda esa sonrisa, o sea, que es realmente digna de que se le tenga siempre en el lugar que todos nosotros hemos tenido. Sí, señor. Igualmente a Tony Pérez. Entonces, fueron más de 16 heridos, se dice, más de 50 heridos. más de 50 heridos. Sí. Entre ellos habían heridos de bala De bala, y otros por la habían misma golpes. situación de las caídas y que les pasaban por encima a los otros. El gobernador del Banco Central, Albizu, Ajá. me confesó una vez que yo andaba con el hermano. Tú sabes que el hermano del Albizu era dirigente de la JRC en la Unión Panamericana. Sí, sí. Y él nos confesó a nosotros cuando nos encontramos. Dijo, yo estaba ahí y me peleé no recibí un tiro, pero me peleé todo porque me tiré en un sitio y creía que lo que había era una hierbita y había muchísimas vainas que picaban. Dice él que él estudiaba en La Salle. ¿no? Bueno, de todas maneras, después de estos acontecimientos, de hecho, el Mira, ahí gobierno... están llegando la gente de la Unión Panamericana. Nos gustaría que nuestro amigo productor, ponga el video de lo que fue esa masacre, para que la gente en pocas imágenes pueda percatarse de lo que realmente vivimos nosotros en esos tiempos. Vamos a permitir que el amigo localice ese pequeño video con ese propósito. Y en ese sentido, queremos que esta fecha que siempre se conmemora, tenemos 58 años conmemorando 58 esta años. fecha, y que el comité 9 de febrero siempre hace una proclama. Aquí tenemos la proclama que hizo el comité 9 de febrero a propósito de este 58 aniversario, que siempre son mensajes muy directos a la situación que se vivió. Ahí está el video. Ahí está lo que fue realmente esa masacre. No sé. Ese fue el momento, ¿Tiene en el momento sonido? que ¿Tiene llegaban los sonido? estudiantes, que iban marchando para el palacio. Ese fue el momento ya del ametrallamiento. llegada. La llegada. Ahí está el fusil. Eh, ¿Viste? sí. Ahí estamos esperando. Ahí fue que subió Romeo Llená. Ahí se armó el tiroteo. Ahí fue el tiroteo. Ahí fue el tiroteo. Mira la gente. Mira los compañeros. Tú ves lo que tú dijiste. Sí. Que se tiró todo el mundo al suelo. Y mira el policía tratando. Ese policía por poco le dan un tiro. Sí, porque él está pidiendo alto el Sí, fuego. sí. Sí. Pero fue una cosa, un fuego graneado. Como que era contra un ejército que ellos estaban peleando. Así es. Ese Ese fue Santo Méndez, sí, que una de las murió víctimas. instantáneamente. Fueron 4 que murieron. Sí. Santo Méndez, Jiménez Mella. Ese fue el acontecimiento que hoy recordamos con mucha tristeza, porque también pudimos nosotros haber caído también, Claro. porque estuvimos ahí en ese acontecimiento. Claro. Éramos los dos el- dirigentes estudiantiles de Sí, la el Chino Unión de Bujosa Estudiantes estaba allá Revolucionarios. también. Acuérdate después del ametrallamiento, que se produjo una posibilidad de una huelga general. ¿Tú te Sí, acuerdas? sí. Encabezada precisamente por el papá de Fidel Soto. Así es. ¿Cómo era que se llamaba? El señor Soto, Sí. que era de la Confederación de Trabajadores. Sí, Se planteó una posibilidad de una huelga general porque la situación fue difícil. Fue difícil. Acuérdate también que eso coincidió también con el problema del Matún. O sea, hubieron muchos factores. bueno, hay una pausa. ¿eh? Ya, bueno, nos indican que ya el programa finalizó. Muchas gracias. Lamentablemente Muchas gracias. que hemos llegado al final. Queríamos seguir conversando sobre este tema de mucho interés para todos los que no lo conocieron, porque sirva como un ejemplo de lo que era la juventud de entonces. Y la de hoy también, porque no todo lo de hoy está perdido. La juventud de hoy no está toda perdida. Así que gloria eterna a esos héroes y mártires del 9 de febrero de 1966. Hasta la próxima.